Y finalmente tenemos un subtipo agravado, que es del robo con fuerza, cuando se produce en casa habitada, con lo cual abierto al público. Para poder apreciar esta grabación, tiene que tratarse de una casa realmente habitada, me da igual que sea una habitación de un hotel, de una caravana. El hecho fundamental es que haya personas residiendo habitualmente en ellas. ¿Vale? ¿Qué sucede? Segunda residencia, ¿son casas habitadas o no? Sí, son casas habitadas. Es decir, constituye casa habitada toda aquella en la que constituye la morada de una persona, se encuentre o no en ella de forma accidental. Por ejemplo, si muy típico aquí, los ingleses que pasan 6 meses aquí, 6 meses en Inglaterra. Da igual que les hayan robado mientras están en Inglaterra o mientras están aquí. El robo con fuerza, en casa habitada. ¿Por qué? Porque es su casa, es su morada. Si por el contrario son viviendas que ellos ocupan solamente los 6 meses que están aquí, otros 6 meses están en régimen de alquiler, los han cedido para alquiler y no están alquiladas, si no están ocupadas en ese momento, no sería un robo con fuerza en casa habitada, puesto que en ese momento ellos no tienen la disponibilidad de venir cuando quieren esa vivienda y estaba simplemente para ser alquilada a una tercera persona y no la ocupaba nadie. Supuestos de locales abiertos al público. Es decir, la mayor protección que el Código Penal establece para los locales o establecimientos abiertos al público es la posibilidad de existencia de personas en su interior. Por lo tanto, solamente en horario de apertura se produce la grabación. Es decir, fuera, si produce a las 3 de la mañana y el local está cerrado, no cabe la posibilidad de apreciar dicha circunstancia o dicha grabación. El robo con violencia o intimidación, otro de los supuestos muy típicos de los juicios rápidos. En el caso de la violencia e intimidación, cualquier violencia, cualquier forma de intimidación, por grave o leve que sea, provoca que la sustracción sea calificada como robo o con violencia. El Código Penal establece una serie de subtipos agravados. Si se produce en casa habitada, un subtipo agravado que hasta hace poco el Código Penal no contemplaba y que ahora sí contempla, sobre todo porque ha habido un número alarmante de sustracciones que se han producido en domicilios, donde las personas que entraban mientras estaban los moradores y han sido objeto de violencia por parte de los atacantes, y por lo tanto el legislador ha considerado que ese robo con violencia además debía tener una especial penalidad por el atentar contra el domicilio de las personas. Y también es un subtipo de agravado cuando se utilizan armas, medios, objetos peligrosos para la vida. Dentro de este catálogo caben muchos, o sea, la pistola, la navaja, la piedra de grandes dimensiones, cualquier objeto que sea susceptible de causar grave daño, el palo, la barra de metal, el puño americano con el que se golpea a la persona. Hay muchos objetos. Una de las modificaciones que el legislador de forma agradable ya ha incluido dentro del Código Penal es que antes se exigía que para que se produjera la grabación del robo con violencia el arma se llevase al lugar, con lo cual si se cogía de allí no se producía la grabación. Si entrabas a robar a una casa, cogías el cuchillo que estaba en la cocina, no había robo con violencia. Era absurdo, pero es que así lo establecía el Código Penal, que se llevase al lugar. Actualmente ya no. El uso ha limitado, es decir, ha quitado esa limitación y solamente el uso ya determina que el robo sea un robo con violencia. Lo importante para que el robo sea con violencia, no solamente en el uso de armas o instrumentos peligrosos, bueno, eso haré referencia luego. Las armas son necesarias que sean utilizadas bien para cometer el hecho. Cabe la posibilidad de que el robo con violencia, en principio, se acerque a uno a otra persona y dice o me das todo el dinero o te rajo, no le saca el cuchillo, simple amenaza. En principio, un robo con violencia no sería un tipo agravado. Sí lo es porque a continuación huye del lugar y le persigue a la víctima, y cuando le persigue a la víctima le saca el cuchillo. Robo con violencia, con arma, instrumento peligroso. O porque no le persigue a la víctima, sino que le persiguen 3 ciudadanos que han visto el atraco. Le saca el cuchillo, robo con violencia, con arma, instrumento peligroso. Es por lo tanto tanto para cometer como cuando se ataca a los que huyen o quienes le auxilien. Lo importante para calificar un robo con violencia es que la violencia y la intimidación esté directamente dirigida a obtener la disponibilidad de la cosa. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se produce es un hurto,
y a continuación unas lesiones. ¿Por qué? Va el típico que está en la playa, el descuidero de siempre, el que todo el mundo conocemos, que va por la playa intentando quitarle la cartera o la mochila a los que están en la playa. Se acerca a los mismos, le coge la mochila y cuando está cogiendo la mochila, los propietarios se dan cuenta, lo cogen, lo intentan retener, forcejea, ¿vale? Y a lo mejor logra huir o no del lugar. ¿Es robo con violencia o no? Pues habrá que ver a la disponibilidad del objeto. Si esta persona suelta, su intención es abandonar los objetos, salir huyendo, la alcanza y forcejea con estas personas, como no pretende obtener la disponibilidad de la cosa, es un hurto intentado y un delito o falta de lesiones por esa pelea. Si lo que pretende es alcanzado mientras huía y su intención es forcejear en posesión de los objetos para llevárselos del lugar y no desiste de su inicial propósito, nos encontramos con que sería un robo con violencia. Por lo tanto, lo fundamental es si esa violencia va destinada a obtener la disponibilidad de los objetos. Y un supuesto muy habitual también es que el hurto, en este caso el hurto se transformaría en un robo con violencia. Un hurto que en principio es al descuido, se convierte en un robo con violencia porque la única forma que tengo de obtener la disponibilidad de las cosas es vencer la resistencia física de estas personas. Inicialmente era el descuido, pero a partir de que están alertados tengo que forcejear con ellos para llevarme la mochila, con lo cual lo transformaría en un robo con violencia. Supuesto también muy habitual es el de la apropiación indebida. Alguien que se queda con algo que tiene, por ejemplo, la inmobiliaria que se queda con el depósito que se ha hecho, etcétera. La apropiación indebida tiene el mismo problema que el hurto. Límite cuantitativo. La apropiación indebida solamente es delito si pasa de 400 euros. Los mismos problemas. Cuantificar. Normalmente la apropiación indebida siempre suele ser dinero, con lo cual esa dificultad de distinguir entre delito y falta no suele ser tan complicada. El problema es que para que sea una apropiación indebida, la persona que se hace suyo de ese dinero o de ese objeto tiene que haberlo recibido en depósito, comisión o administración o por cualquier otro título que obligue a restituirlo. La mera entrega de un dinero, un objeto, a una persona no lo hace por sí mismo depositario. Y esto es algo que muchas veces no se comprende desde el punto de vista de los ciudadanos de a pie. Solamente se constituye en depositario cuando existe una obligación, cuando quien lo recibe se ha constituido como tal, como depositario, o cuando la ley le constituye legalmente como depositario de esos objetos. Supuesto muy típico. La agencia de viajes que durante 10 años tiene un establecimiento abierto al público, va mal la cosa, cierra y deja de pagar pues los billetes a la IATA durante los 2 últimos meses y deja un pufo de 10.000 euros. ¿La apropiación indebida o no? Pues sí, ¿es una apropiación indebida o no? No es una apropiación indebida. ¿Qué es lo que nos va a proporcionar el dato fundamental? ¿Son depositarios o no? En estos casos es el propio contrato que firma la agencia con la IATA la que determina qué cualidad reciben esas cantidades de los billetes de los clientes. Inicialmente o antiguamente, en el año 2000, no se establecía ningún tipo de previsión. No eran depositarios, no era delito. Reclámele usted en vía civil, reclame usted las garantías que tengan en su contrato. ¿Cómo se protegieron? Incluyendo una cláusula, con lo cual lo constituyen depositario. Es el supuesto más típico de que no siempre que se recibe un dinero una persona se queda con el dinero o se queda con el objeto, es una apropiación indebida. Y después otro supuesto muy típico de apropiación indebida es quien se encuentra algo. ¿Constituye apropiación indebida o no? Pues hay que atender por una parte al valor y por otra parte a las circunstancias. No es razonable que nadie abandone un iPhone 5 en la calle con todas sus fotografías y con todos sus datos y todos sus contactos y en perfecto estado de funcionamiento. Si coges y lo que te lo queda y en vez de llevarlo a la comisaría, objetos perdidos, te lo quedas en tu casa, es una apropiación indebida, evidente. Lo siento mucho, pero así es.
No es una cosa que no tenemos derecho a todo lo que nos encontramos por la calle quedárnoslo, no. También hay que tener en cuenta muchas veces las circunstancias. Hay veces que las circunstancias en las que se encuentran las cosas hacen presumible que se encuentran abandonadas. Si yo me encuentro un mueble con un estado de deterioro razonable al lado de un contenedor de basura y me lo llevo a mi casa, eso no es una cosa, no estoy cometiendo una apropiación indebida, es una cosa que alguien ha abandonado porque no quiere y yo simplemente he cogido y me la he llevado. No constituiría un supuesto típico de apropiación indebida. Supuestos también bastante problemáticos son los hurtos y robos de uso de vehículos de motor. Problema también, límite cuantitativo. Solamente delitos si pasan de 400 euros. Da igual que sea un robo o que sea un hurto de uso. Solamente cuando pasan de 400 euros. Con lo cual la tasación del vehículo es importante. Normalmente casi todos los vehículos, por ejemplo los coches, casi todos superan los 400 euros. Pero en el caso de ciclomotores, ojo, que muchas veces no superan los 400 euros. También hay que distinguir lo que es el hurto o robo de uso de vehículo de motor de lo que es el hurto o robo con fuerza o robo con violencia. Es decir, hay quien quiere usar transitoriamente el vehículo y quien quiere quedárselo. Vamos a ver, o sea... Y en este caso, el límite que establece el Código Penal de 48 horas o no, muchas veces es indiferente. Es decir, si se pilla una persona que ha sustraído un vehículo a las 24 horas, pero lo tiene en su casa totalmente despiezado y ha procedido a vender el motor, evidentemente ese señor no tenía ninguna intención de usarlo transitoriamente, ni de restituirlo, ni de devolverlo. Ese señor lo único que tenía intención era de quedárselo. Da igual que antes han transcurrido 24, 48, que 72 horas, me da igual. Y en ese caso habrá que atender forma que lo obtuvo, si hubo fuerza, hubo violencia o no, para calificar hurto, robo con fuerza o robo con violencia. Los objetos que se encuentran en el interior del vehículo. Muchas veces se aprovecha que se sustrae un vehículo, se da una vuelta y aprovecho, mira, uy, si dentro hay una cartera con 50 euros me la llevo. ¿Eso qué es? Pues eso es un hurto. O sea, puede ser un robo con fuerza para usar el vehículo, pero una vez que estoy dentro, eso simplemente lo cojo y me lo llevo. Con lo cual, cuando en un robo o hurto de uso se apoderan de los objetos que hay en el interior, el apoderamiento de los objetos del interior simplemente es hurto.